Hola, bienvenidos a la Sociedad Literaria por Meli. En esta ocasión les traigo una excelente recomendación literaria. Se trata de la novela El Padrino de Mario Puzo. Bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de compartirles acerca de lo que me pareció leer esta historia. Que bueno, esto lo hice recientemente, la terminamos en el mes de junio. Fue la novela con la que cerramos con broche de oro, me atrevo a decirlo, el ciclo de lecturas del club de lectura de los días jueves por la mañana. Y nos encantó, a todas las participantes de este club nos encantó leer la novela. ¿Por qué? Porque habíamos venido leyendo otros libros buenísimos, leímos un poquito de todo, o sea, principalmente novela y también por ahí alguno que otro libro de autoayuda. Pero cuando llegamos a El Padrino, nos topamos con una historia en la que en esencia como que no nos llamaba mucho la atención leer o adentrarnos en todo el tema del crimen organizado o policíaco, pero salimos completamente de nuestra zona de confort y valió muchísimo la pena. Les voy a platicar un poquito del autor, que es Mario Puzo. Ya falleció hace poquito más de 22 años, un autor de origen norteamericano, familiarizado con sus raíces de origen italiano. Y él lo que hace es retratar y plasmar a través de El Padrino todo este esquema de la mafia italiana. Y El Padrino rompe los paradigmas, los cánones de lo que hasta ese momento era la novela. De hecho, se le considera como uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se publica en el año de 1969, por primera vez la mafia italiana protagonizaba una novela en la que podíamos como lectores inmiscuirnos, así como si entráramos con microscopio o con lupa a lo que era la mafia italiana residida en América, concretamente en Nueva York, en los Estados Unidos. Y es interesantísimo conocer de la historia del líder o de la cabeza de esta gran organización criminal llamada La Familia. Don Vito Corleone era un ser humano que edificó un gran emporio de los negocios en los que participaba la extorsión, el fraude, cuestiones como muy oscuras del control de los sindicatos, en fin, muchas cuestiones delictivas. Pero eso no le quitaba, como luego decimos los mexicanos, ¿no? Que lo cortés no te quita lo valiente, que era un ser humano que tenía muchas cualidades y atributos bastante aspiracionales. Por principio de cuentas, era un hombre de palabra. Él empeñaba realmente con su palabra su honor y por eso era un hombre completamente respetable, no solamente por quienes pertenecían a la familia, sino también este honor o esta respetabilidad trascendía la frontera incluso de lo que era el círculo de su crimen organizado. O sea, él tenía nexos políticos con la policía, era una persona que tenía muchísima influencia a su alrededor. Y por eso le llamaban o le apodaban El Padrino, porque además de que sí tenía muchos ahijados en realidad, muchas personas que de alguna manera estaban como en la búsqueda de la justicia principalmente o de soluciones a temas que ya ellos personalmente no podían resolver por su cuenta, buscaban y le pedían personalmente al padrino, a don Vito Corleone, que los ayudara a encontrar una solución. Y normalmente el padrino los recibía, los escuchaba, porque él se caracterizaba por ser una persona que escuchaba más de lo que hablaba, y cuando él se ofrecía a apoyar, a resolver el tema que le llevaba a cada una de estas personas que buscaba una solución a través de su conducto, lo único que él esperaba a cambio era pues que le concedieran como en correspondencia un trato amistoso y que si algún día él llegaba a pedir esta correspondencia de favores, pues que entonces él tuviera también como esta reciprocidad y pudiera ser que nunca en la vida el padrino solicitara el favor como de regreso, ¿no? Por así decirlo, pero si algún día lo hacía, aguas, porque podía pedirte desde algo no estuviera asociado a ninguna cuestión delictiva, podía ser algo incluso de lo más lícito, pero nunca se sabía. Don Vito Corleone. La novela comienza con un evento familiar que era la boda de la única hija, que era Connie Corleone. Se estaba casando con Carlo Risi, que era un hombre pues que da mucho de qué hablar en lo que viene siendo la novela. Pues ahí estaba toda la familia de lleno, como en cualquier acontecimiento familiar, celebrando, festejando, echaron la casa por la ventana, se encontraba el padrino con su esposa,
estaban todos sus hijos, su hijo mayor que era Santino, mejor conocido como Sonny, un hombre como con un carácter muy visceral, muy temperamental, del que nunca se sabía cómo podía reaccionar, bastante reactivo. Luego el segundo hijo que era Fredo, que era como en apariencia algo pasivo, un poco alejado, muy al margen de los negocios de familia, del que menos se habla en la novela desde mi punto de vista. Y luego pues tenemos a Connie, que era la única hija mujer, que era la que se estaba casando al inicio de la novela. Y también, bueno, pues el hijo menor, que era Michael o Mike, que era el que más se asemejaba en cuestiones de personalidad y de temperamento a Don Vito, pero que curiosamente era el que estaba menos inmiscuido de toda la familia con los temas de negocios de su padre. Nos vamos a adentrar en todo lo que viene siendo la historia de Don Vito Corleone desde que llega a América a una edad muy temprana, a los 12 años, por varios motivos que no les voy a compartir para que mejor conozcan, porque tuvo que emigrar desde su lugar de origen, que era un poblado que se llamaba Corleone, por eso él así se le conocía como Don Vito Corleone, y en algún momento llega a Nueva York, a los Estados Unidos, y cómo va creciendo, pues como lo que llegó a ser, como un gran capo de la mafia italiana. El origen o la inspiración de esta novela, según algunas fuentes, es justamente la historia de un gángster italiano del que tuvo conocimiento en su momento Mario Puzo, y también por ahí trató como de plasmar, de reflejar la historia de un gran gángster italiano que fue Al Capone. También vamos a ver cómo es importante no nada más llegar como a la cúspide, sino también el saberte conducir, el tomar las mejores decisiones, tratar de que se vaya heredando o legando toda esta filosofía, sabiduría que tenía Don Vito Corleone como gran líder de su organización criminal a los hijos, y sobre todo que él empezó a vislumbrar y a analizar por varias cuestiones que pasan muy importantes en la historia, quién podría ser el sucesor de la familia. Y bueno, no les voy a platicar más para que mejor lean la novela, de verdad se la recomiendo muchísimo. Me encanta porque aunque es una novela policíaca y criminal, tampoco crean que es como una historia en la que vamos a ver demasiada sangre correr. Tiene mucho suspenso, mucho misterio, pero me encanta el relato, es muy poderoso. Hasta aquí mi recomendación. Vean también la película, las películas son buenísimas. De hecho, lo mejor de todo fue que el guión, que por cierto, el de la película El Padrino 1 y El Padrino 2 fueron ganadores al Oscar, fueron escritos precisamente por Mario Puzo, que, bueno, yo no sabía, pero también fue el guionista de otras grandes películas como Superman, ¿no? Yo creo que yo me sorprendí mucho cuando supe ese dato. ¿Y qué les puedo decir? Grandes actuaciones, Marlon Brando, Al Pacino, más otro reparto estelar verdaderamente. Una historia con la que no te vas a aburrir, todo lo contrario. O sea, no la vas a querer soltar. Si les gusta este video, denle like y los invito a que se suscriban al canal de YouTube para que vayan siguiendo las reseñas, la información que voy subiendo. Me sigan en redes sociales, en lo que es Instagram, en Facebook, en la Sociedad Literaria por Meli. Hasta aquí mi recomendación y pues no dejen de leer.